Te quiero dar la bienvenida a mi curso El camino al bienestar financiero del endeudamiento al ahorro. Bueno, muchas gracias por poder estar viendo este curso que seguramente te va a ayudar. Preparé estos contenidos relacionados con el endeudamiento porque la realidad es que vivimos en un contexto económico bastante difícil. A todos nos cuesta bastante llegar a fin de mes. Sabemos que los gastos fijos, el alquiler, las expensas, las facturas de servicios cada vez suben más. Así que creo que es importantísimo poder gestionar de la mejor manera nuestro presupuesto, pero también estar muy atentos a nuestras deudas. Ahora vamos a ver dentro de un ratito, en la primera clase de este curso, cuál es la situación actual de las familias argentinas según algunas estadísticas de organismos, centros de investigación reconocidos en el país. Y este es un poquito el disparador para armar este curso porque seguramente estés pasando por una situación de endeudamiento que haga que te ahogues un poco financieramente. Hay familias que están pasando por muchas deudas con el banco, con la tarjeta de crédito. Vamos a ver qué está pasando hoy en la actualidad, pero la idea de este curso es poder invitarte a tomar acción, a poder sentarte cuando te invite a hacerlo, a poder disfrutar con un cafecito de los contenidos que vamos a ver, que son muy interesantes, pero por sobre todo que vos estés capacitado para sentarte, agarrar la lapicera, un Excel, una aplicación en el celu, para poder empezar a contabilizar qué tan pesadas son tus deudas dentro de tus ingresos, en tu presupuesto, y poder empezar a reducirlas. Por eso este curso va desde el endeudamiento hacia poder generar y empezar a cultivar, despertar la curiosidad en cuanto a poder ahorrar, ir desde una situación de endeudamiento hacia el ahorro. Quiero aclararte principalmente que el camino de estar endeudado al ahorro requiere mucha constancia y sobre todo disciplina, porque no es fácil sentarse, da bastante fiaca poder pensar en cuáles son nuestras deudas, poder sentarse a pensar a qué entidades les estamos debiendo, cuánto les estamos debiendo, cuándo tenemos que pagarlo. Bueno, son diferentes cosas que requieren disciplina, pero como todos sabemos, aquellas cosas que requieren más esfuerzo y constancia son las que mejor resultados traen. Así que esto te va a dar la libertad financiera necesaria para que puedas empezar a sentirte, mejor dicho, de una mejor forma, incluso a nivel físico y psicológico, porque como vamos a ver más adelante, las deudas también pesan en nuestra mente muchísimo, pueden traer conflictos en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, con nuestros jefes. Bueno, son muchas las consecuencias que pueden traer y mi idea es poder empezar a liberarte de estas cosas para que vos puedas tener una vida lo más feliz posible y pasar un día a día lo más contento, disfrutando con tu familia y evitando pensar en estas cosas que sin duda están en nuestra mente, porque las deudas pesan mucho e impiden que todo nuestro potencial financiero se despliegue. Así que te invito a que te quedes conmigo a este curso que sin duda te va a dar herramientas muy útiles, va a despertar tu curiosidad y espero poder motivarte, influir en tu pensamiento para que vos puedas sentarte y empezar a mejorar tu condición financiera. Quiero hablar, antes de empezar con la primera clase, un poquito sobre mí. Mi nombre es Nicolás Gómez, soy licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, educador y creador de contenidos orientados a finanzas personales sobre todo. Creo contenido principalmente en Instagram, pero también escribo algunos artículos en LinkedIn. Actualmente también me desempeño como asesor de compras y presupuesto en el Ministerio de Salud de Nación. Eso me ha dado experiencia para manejar números y para aplicar ese ámbito más macro a las familias, ¿no? A pequeñas unidades que son las familias, en cuanto a gestionar bien el dinero y diferentes cuestiones monetarias. He adquirido experiencia y realmente eso me ha enriquecido para poder transmitirte también estos contenidos que abarcan la situación presupuestaria de cada familia. Y soy creador de Finanzonauta, Finanzas Personales. Si no conocías este proyecto, bueno, te lo estoy presentando en este acto. Finanzonautas
se me ocurrió este nombre en vista de que, bueno, sabemos que el astronauta es una persona que se desempeña en un ambiente muy hostil y bueno, el finanzonauta también tiene que manejar sus finanzas de la mejor forma, tiene que estar cuidando constantemente su dinero de decisiones que le exceden, que son externas a las personas, como políticas económicas, crisis internacionales, inflación, despidos de nuestros empleos. Eso impacta en nuestra finanza, entonces tenemos que estar bien capacitados, bien protegidos con nuestro traje, como por así decirlo, para ser finanzonauta. Así que este es el mensaje principal de este proyecto educativo en finanzas que estoy dictando a las personas que están interesadas en poder mejorar su condición financiera. Así que quédate conmigo, vamos a disfrutar de muy lindos contenidos en este curso, muy útiles. Acá te lo estoy presentando. En la clase 1 vamos a ver por qué nos endeudamos. Y en la clase 2 vamos a hablar un poco del impacto emocional que pueden tener en nuestra psicología las deudas, para que podamos empezar a visibilizar todos los efectos que generan en nosotros negativos. Vamos a hablar de cómo salir si es que nos encontramos en un círculo vicioso de las deudas y por qué decimos que cuando uno se endeuda empieza un círculo vicioso. Luego en la clase 4 te voy a invitar a poder aplicar estos contenidos teóricos para que vos te pongas en acción, que te sientes, como te decía recién, con papel y lápiz, analizar tu situación financiera y poder visibilizar aquellas deudas que están pesando en tu presupuesto y que pueden estar ahogándote. Bueno, sabemos que visibilizar un problema es el primer paso para ir hacia la solución, así que esto es lo que vamos a ir abarcando en la clase 4. En la quinta clase vamos a hablar de cómo generar una mentalidad de ahorro. Esto no va a ir solamente al tiempo en que estés cursando estos contenidos, sino que va a tener que sostenerse en el tiempo. No es fácil cultivar una mentalidad nueva cuando nos acostumbramos mucho tiempo a estar endeudados, a usar mucho las tarjetas y a pagar el mínimo mucho tiempo. Bueno, este puede ser el primer paso que a vos te motive a poder generar una mentalidad de ahorro, controlar las deudas e ir del endeudamiento al ahorro, como te propongo en este curso, que muy bien su título lo expresa. En la clase 6 vamos a ver gestión y administración de deudas. ¿Cómo podemos gestionar nuestras deudas para ir liberándonos poco a poco de ellas y dejarlas atrás paulatinamente? Bueno, vamos a hablar de eso. En la clase 7, un tema muy interesante también, el poder del ahorro. ¿Qué nos permite el ahorro poder lograr en nuestra vida? Bueno, vamos a ver que es algo maravilloso que puede ayudarnos a cambiar completamente nuestra perspectiva de nuestras finanzas personales, de nuestras familias y también de nuestros padres. Así que también contenido muy valioso. Pero vamos a la primera de las clases. Te invito a que te sientes con tu cafecito, con tu mate, con tu libreta, con tu lapicera, para que tomes nota, porque vamos a disfrutar mucho de esta primera clase y vamos a ver contenidos realmente muy relevantes para cada uno de nosotros en un contexto muy difícil. Hay que reconocerlo, estamos en un momento económico muy difícil. Este curso se está grabando para junio de 2025. Obviamente los contenidos de los cursos de finanzas personales, como están relacionados con economía, son muy dinámicos, así que los vamos a ir actualizando, no te preocupes. Pero esta es la situación actual. Vamos a ver cuáles son las causas comunes de nuestras deudas. Y como te pongo en el dibujito, ahí en la parte inferior izquierda, como la deuda es una piedra que pesa sobre nuestras espaldas muchas veces y nos impide avanzar al ritmo que nosotros quisiéramos, ¿no? Así que qué importante es tener esto en cuenta. Pero me voy a saltar algunas diapositivas solamente para mostrarte algunos titulares del panorama de este mes de junio del año 2025. Bueno, decíamos hace un rato que la situación financiera de las familias no es la mejor. Sabemos que los gastos fijos están creciendo mucho. Y acá te traigo algunas noticias, por ejemplo, del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Córdoba e incluso del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que son entidades que generan estos papers de investigación, viendo los números de las familias, que realmente nos hacen revelar una información que es muy valiosa, pero a la vez es bastante preocupante. Fíjate ahí a la derecha, en el titular superior, se dice el IETSE de Córdoba, que es una realidad social muy preocupante, la deuda. Se hizo una encuesta a varios hogares de la ciudad de Córdoba y se evidencia que hay un consumo que está estancado, las familias no compran
no pueden llegar a comprar incluso insumos básicos, y esto no se ha logrado recomponer. Y acá hay un número sumamente elocuente. Más de la mitad de los hogares que se relevaron, esto es una encuesta también que se realiza a nivel nacional, no pueden cubrir adecuadamente la canasta básica alimentaria. Repito la idea, el 50% de los hogares que se encuestaron no pueden cubrir adecuadamente su canasta básica alimentaria. Y otro dato más preocupante todavía, casi un 90% de estos hogares encuestados necesita financiar su alimentación con tarjetas de crédito, fiados o dinero prestado e incluso asistencia estatal. Muy preocupante. Para comprar la comida que necesitan las familias a lo largo del mes, las personas empiezan a usar su tarjeta de crédito, porque no les queda un ingreso líquido después de pagar sus costos fijos. Incluso necesitan de cada vez más asistencia estatal, de dinero que piden fiado a los almacenes, o incluso dinero prestado que pueden pedir a sus familias. Bueno, hay una inseguridad alimentaria muy creciente. Entonces, estamos en un contexto en donde endeudarse es muy fácil. ¿Por qué? Porque a veces no queda otra. Entonces, como dice el IETSE, es un desafío inmediato y urgente poder recomponer los ingresos. En el panorama actual de política económica, los salarios actualmente están pisados. El gobierno, mejor dicho, actual no homologa una recomposición salarial superior al 1% en línea con su plan de bajar la inflación. Pero sin embargo se generan algunas consecuencias extra que hacen que con un ingreso restringido, cuando yo gano menos plata o mi ingreso se estanca, esto genera que cada vez se me sea más difícil comprar lo más básico, que es la comida. ¿Cómo se endeudan las personas, los ciudadanos de Argentina? Bueno, para comprar alimentos el 58% de los gastos se financian con tarjeta de crédito, generando aún más deuda para los meses siguientes. Se endeudan en indumentaria el 15%, el 11% a combustibles, 8% a impuestos y servicios. Bueno, los gastos de la tarjeta de crédito se destinan a muchas cosas, pero principalmente a lo más básico, que es la comida que utilizamos para nosotros, para nuestras familias. Y las formas en las que se endeudan, bueno, tarjetas de crédito un 30%, algunas entidades privadas un 10%, pero por sobre todo se utilizan las tarjetas de crédito que emiten los bancos. Y se genera un círculo vicioso en donde uno se empieza a endeudar para pagar deudas. Un panorama muy muy complejo, ¿no? Es lo que este informe, esta nota periodística habla del endeudamiento circular, o sea, se endeudan para pagar cuotas de otras deudas, las familias, ¿no? Y eso seguramente te puede estar pasando a vos, ¿no? Entonces yo te invito a poder reflexionar en estas cosas y a alentarte a que se puede salir de esto con una buena gestión presupuestaria, viendo un poquito nuestra psicología, algunos motivos por los que nos endeudamos, y hacer algunos retoques que pueden sin duda mejorar tu condición presupuestaria, ¿no? Alrededor del 37% de hogares encuestados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dice que alrededor del 37% y del 45%, esta es la cifra más relevante, de los encuestados declaran percibir un estrés económico, o sea, sienten que sus ingresos, la plata que entra al hogar, no les alcanza para cubrir necesidades básicas. Este es el concepto de estrés financiero. Bueno, un panorama sin duda muy complicado, pero sin duda nos puede ayudar a visibilizar esto y a poder tomar cartas en el asunto. Comencemos primero por definir qué es una deuda. Y vamos a ver en estas definiciones que acá te traigo algunas dimensiones, algunos factores que inciden o se relacionan con el concepto de deuda. Mira, te traigo esta definición, la primera de ellas que podés ver acá en la diapositiva, que es una obligación a pagar una cantidad de dinero a una persona o a una entidad. Cuando le pedimos plata prestada, obviamente a un familiar, un amigo, o incluso a un banco, una financiera, obviamente tenemos la obligación de poder devolverle, en el mejor de los casos sin interés, quizá un familiar, pero un banco o una entidad financiera nos van a suelen pedirnos, mejor dicho, un interés extra por habernos prestado ese dinero.
Pero también es interesante lo que comentan algunos estudios. Fíjate lo que te cito acá, ¿no? El endeudamiento también se ve como un desvío en nuestra cognición. O sea, muchas veces implica que nos desequilibramos al tomar decisiones y eso se ve impulsado por quizá nuestros impulsos, ¿no? Y entonces este endeudamiento es una especie de forma por medio de la cual nosotros queremos alcanzar o satisfacer una necesidad inmediata. Y en esto, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando vemos en un supermercado una rebaja de último momento de algún ítem, algún objeto, incluso algún servicio que está rebajado, pero no necesitamos, eso nos genera un impacto psicológico de aprovechar esa oportunidad que puede surgir y que nos están planteando y comprar eso quizá endeudándonos a crédito, saltándolo en cuotas, cuando en realidad ni siquiera la necesitábamos. Entonces, de a partir del momento actual y los meses siguientes vamos a estar muchos periodos pagando cuotas y afectando nuestra capacidad de ahorro solo por comprar algo que quizá ni siquiera necesitábamos. Y por otro lado, Bruschi y Magalhães, en un estudio del año 2006, pero también Harrison, Agnew y Serido, mencionan que la deuda es un poco la consecuencia entre una elección, ¿no? Una elección que hacemos de ahorrar, sacrificar un consumo presente por un bien futuro o disfrutar de algo en el instante. O sea, es una acción consciente en la que uno, si decide comprar, endeudarse quizá en algo que no necesita, puede llevarlo a asumir ese riesgo de, bueno, poder sacrificar su capacidad de ahorro, nada más y nada menos. Y seguramente te ha pasado, nos ha pasado, esto es algo bastante común, sobre todo con las tarjetas de crédito que resultan ser instrumentos medio complicados, ¿no? Mortales, en muchos casos donde quizá la situación económica nos apremia. ¿Y qué podemos sacar en conclusión, en promedio, de estas definiciones? Bueno, hay muchos factores que incluyen decisiones financieras, económicas, factores de nuestro comportamiento individual, de nuestros antecedentes familiares, de cómo nos criaron. Y estas cosas regulan, ¿no?, nuestras decisiones y hacen que muchas veces decidamos endeudarnos por sobre nuestra capacidad de pago, muy superior a nuestros ingresos. Pueden llegar a ser nuestras deudas si no las medimos de forma adecuada, ¿no? Bueno, lo importante es saber que uno contrae una obligación y las obligaciones de pago, obviamente uno está obligado a devolver ese dinero, pero pueden perjudicarnos en el largo plazo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cositas más. Si nosotros quisiéramos hacer tres grandes grupos de causas comunes por las que las personas se endeudan, podríamos englobarla en tres principales. El primero de ellos es una reacción, o una razón, mejor dicho, una razón financiera, razones financieras. Pero también podríamos llamarle razón económica. Y esta es la que yo estaba mencionando hace un tiempo cuando vimos un poquito de actualidad, ¿no? Cómo estaba el nivel de endeudamiento en las familias, en las personas del país. Bueno, ¿a qué se refieren las razones financieras? Son las restricciones monetarias, que están causadas por salarios bajos, altas tasas de interés que nos cobran por endeudarnos y por problemas que pueden tener las personas al crédito. Bueno, sabemos que esto no es nuevo, restricciones monetarias hay, sabemos que los gastos fijos han subido muchísimo, se nos complica pagar hasta el alimento y tenemos que incluso financiarlo con nuestras tarjetas de crédito. Los salarios están bastante estancados y si se mueven es en un porcentaje mucho menor que el de la inflación. Y esto nos lleva a que nunca nos alcance totalmente para pagar todo lo que quisiéramos. Tenemos que sacrificar incluso entretenimiento, diversiones, vacaciones solamente para comprar la comida. Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta una de estas razones, ¿no? Este contexto es el ideal, genera las condiciones propicias para que nosotros nos endeudemos. Entonces tenemos que estar muy atentos teniendo un control muy preciso, muy razonable de nuestras cuentas, ¿no?, de nuestros ingresos, de nuestros gastos, que es algo que vamos a ver más adelante. Otra razón es la poca o nula educación financiera. Si uno no tiene conocimientos de educación financiera, obligatoriamente podemos decir que no va a planificar cómo va a gastar, no va a sentarse a pensar en cuánto le va a ingresar y como no sabe cuánto gana,
se va a tomar la libertad de empezar a gastar y después vemos cómo pagamos las deudas, ¿no? Bueno, error. Muy importante estar siempre gestionando nuestro presupuesto, tratando de estar actualizados y con el deseo de poder aprender a gestionar nuestros presupuestos, a adquirir educación financiera. Es muy chico el porcentaje de personas en nuestro país que maneja realmente bien sus números, así que si estás mirando este video, si estás haciendo este curso, sin duda te felicito, porque sos una de esas personas que corresponden a esa pequeña proporción de gente que quiere mejorar sus finanzas personales y es un excelente primer paso por el que te quiero encomiar muchísimo y animarte a que, sin duda, vas a poder progresar, vas a poder mejorar y esto te va a ayudar mucho a lograr la deseada libertad financiera, ¿no? El estar durmiendo tranquilo por no tener deudas. Podremos resumirlo de esa manera. Y un tercer factor muy importante es el factor psicológico. Hablamos un poquito de que nuestro comportamiento, de que nuestra autoestima, de que nuestros valores personales con los que nos educaron nuestras familias, nuestras vivencias pasadas, el estilo de vida actual que llevamos, son factores psicológicos que muchas veces nos empujan a tomar decisiones de endeudarnos incluso sin tener la capacidad de pagar, ¿no? Bueno, te voy a contar un poquito mi experiencia. Si bien desde que yo comencé a trabajar nunca estuve en una situación de endeudamiento, siempre recuerdo que en mi familia siempre estuvieron muy endeudados. De hecho, hubo una época para comienzos de este siglo, año 2000-2001, donde hubo una crisis muy grande, como recordarás acá en Argentina, que me acuerdo que yo para ir al colegio tenía que buscar abajo de la cama alguna monedita de 10 centavos perdida para poder viajar al colectivo y poder ir al colegio en esa época. Bueno, si bien éramos una familia de clase media baja, podríamos decir, y si bien no pasamos una extrema pobreza o indigencia, te comento esto no para victimizarme, sino para comentarte que en algún momento las vivencias que podemos haber pasado, la forma en que se gestionó el dinero en nuestra casa, que en mi caso fue muy mala y nos llevó a situaciones bastante apretadas, pueden hacer que nosotros, por esa carencia que hayamos tenido en algún momento, queramos que no nos falte nada y si tenemos algo de plata poder gastarlo, porque no podemos bancarnos una situación de carencia o de restricción. Bueno, este es un pequeño ejemplo mío, seguramente te puede haber pasado, porque cómo las familias manejan el dinero, uno lo va absorbiendo de chico. Pero yo tuve el ejemplo de mi abuela, que siempre fue una persona muy ordenada, ella cobraba su jubilación, pagaba todas sus deudas, siempre fue muy ordenada, y yo creo que mamé más de ese ejemplo y me pudo ayudar a poder gestionar mejor mi propio dinero, ¿no? Para poder empezar a ahorrar y alcanzar metas que he podido alcanzar, siempre con la práctica, con la constancia, con la disciplina que se requiere. Así que, qué importante esto, ¿no? Los factores psicológicos. Muy bien, vamos a seguir un poquito, una vez ya desentrañada esta cuestión y poder comprender por qué uno se puede endeudar. También te quiero invitar a que pienses en tu propia situación. ¿Cómo se gastaba el dinero en la familia? ¿Fue una familia siempre muy endeudada? Puede ser que hayan pasado periodos largos de restricciones financieras y eso hizo que vos quizá te cueste, quizá ahora que tenés el dinero, poder controlar deudas o incluso pagar algunas cosas. No porque necesariamente seas avaro o rata, como se suele decir, sino porque son formas de hacer las cosas que se quedaron impresas en nuestra mente, en nuestro cerebro, y así nuestra mente toma decisiones, ¿no? En base a nuestro pasado. Así que qué importante es que vos te sientes y a partir de este disparador que yo te planteo acá puedas hacerte un autoanálisis de qué puede estar llevándote a comprar quizá impulsivamente, ¿no? O cuál es el factor que actualmente puede estar afectándote, ¿no? ¿Cuál de los tres? Hay muchos más, pero si queremos agruparlos, serían estos tres. Bien, y hablábamos hace un ratito de los gastos que uno hace por impulso, porque quizás está en una situación un poquito mala, quizás está rodeado de gente que tiene patrones de gasto bastante excesivos, bueno, muchas cosas son las que nos pueden influir. Entonces tenemos que entender cuáles son algunas causas, mejor dicho, de gastos impulsivos, identificar qué es lo que puede desencadenar en nosotros querer ir a comprar algo que quizás no necesitamos y que nos estamos justamente endeudando por eso. Y visibilizar, como decíamos hace un rato, nos puede ayudar a controlar aquellas deudas o aquellos comportamientos, mejor dicho, que nos llevan a las deudas, ¿no?
¿Cuál puede ser una de las causas? Bueno, la bibliografía habla de un sentimiento de recompensa. Bueno, seguramente te pasó esto, ¿no? Frases típicas como porque yo trabajo todo el año muy arduamente, necesito darme algún premio, alguna recompensa. O por hacer esto voy a comprarme tal otra cosa. Bueno, cuidado con esto porque si lo hacemos de forma excesiva o sin control nos puede llevar a muchísimas deudas, ¿no? Lo mejor es poder cultivar lo que se llama el autodominio, el autocontrol, para no dejar que este sentimiento o este tipo de pensamiento nos arrastre hacia una deuda que podría llegar a ser en el futuro impagable, ¿no? Y podría comprometer mucho la situación nuestra y de nuestra familia. Otra causa de un gasto impulsivo es el intento de compensar un mal día. Bueno, seguramente nos pasó también a todos nosotros, ¿no? Tuvimos un mal día en el trabajo, una discusión familiar con un amigo y como una forma de aliviar un poquito ese dolor, esa angustia, ese estrés que tenemos en nuestra mente, intentamos hacer alguna compra. Quizás nos compramos algún celular nuevo o una tele o algún caprichito que queramos hacer que pueden ser muy costosos, ¿no? No estamos hablando obviamente de gastos chiquitos, pero los gastos chiquitos también, un cafecito, una merienda, una cena, algo que quizá compramos por impulso, puede llegar a ser con el tiempo, si uno lo cuantifica, se pone a hacer las cuentas de cuánto gastó en esos conceptos en el mes, puede hacer que también uno tenga que destinar gran parte de su ingreso a pagar estos gastos, ¿no? Pero los gastos impulsivos son un poquito el motor de las deudas, ¿no? De las deudas más grandes con el tiempo. Después hablábamos de la importancia de rodearse, o la importancia que le tenemos que dar a rodearnos de las personas adecuadas, ¿no? Muchas veces por influencias de amigos que quizá tienen sueldos más altos y pueden darse el lujo de comprarse bienes o adquirir servicios de precios mucho más altos e inalcanzables para nuestro bolsillo. Incluso nos puede pasar con familiares que siempre quizá estén hablando de dinero o del que se compraron este celular o que cambiaron el auto. Bueno, esas cosas nos influyen porque en el fondo somos un poquito como esponjas y absorbemos todo lo que estamos escuchando o las formas de pensar de aquellos quienes nos rodeamos, ¿no? Así que yo te invito también a que pienses de qué personas te estás rodeando y cómo hacer para amortiguar este efecto que a vos también podría hacerte llevar a pensar que hacer un gasto, endeudarse o comprar algo más caro o que se vaya a nuestro presupuesto nos puede traer la felicidad. Bueno, muy lejos de eso está la realidad. Así que hay que darle también importancia a esto, ¿no? Y por último, la otra de las causas, o la última de las causas de gastos impulsivos es la necesidad de poseer algo nuevo. Y esto es constante. Los celulares se fabrican, como bien sabemos, para que duren 3, 4 años como mucho, ya están sacando nuevos modelos. Autos salen modelos 2x3. Cosas que hacen que nosotros quizá nos tengamos que endeudar solamente para tener el último modelo de algún bien o de algún servicio incluso, ¿no? Bueno, qué importante es que no nos dejemos llevar por esto. ¿Cuántos celulares nos tenemos que comprar para estar realmente felices? Bueno, sabemos que esas cosas no traen la felicidad. Así que si te mueve un poquito el gasto impulsivo, está impulsado, ¿no? Vale la redundancia, por esto de querer tener algo nuevo, siempre tener lo último, cuidadito, porque podría hacernos endeudar en niveles que quizás serían muy difíciles de controlar, ¿no? Así que bueno, qué importante es tener muy en cuenta estos factores desencadenantes de los gastos impulsivos y también, como siempre te vengo diciendo en estos minutos que venimos compartiendo la clase, autoanalízate. Siempre hay algo de esto en nuestra mente, lo importante es visibilizarlo para poder mejorar. Vamos a ver ahora algunos actores o algunas instituciones que fomentan que nos endeudemos. Hay que aclarar que no es solo una cuestión de defecto personal. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Bueno, por varios factores. Por fuera de nosotros hay un montón de personas que están interesadas en vendernos su producto, su servicio. Hay empresas que siempre están a la búsqueda de clientes porque realmente quieren generar ganancias y quieren cumplir otros objetivos. Quiere decir que el endeudamiento no solamente viene solamente de dentro nuestro, sino que también tenemos muchos actores que actúan o conspiran contra nosotros para que nosotros
nos veamos un poquito influidos a comprar cosas que quizá no necesitamos, ¿no? Y para esto yo te voy a citar estos factores externos a nosotros, porque como veníamos diciendo recién, lo que viene de adentro nuestro son los comportamientos, los factores psicológicos que nos pueden hacer actuar impulsivamente. Pero del otro lado, en el afuera, hay toda una maquinaria, hay toda una idea general para que mediante el marketing nosotros compremos esas cosas que quizá no necesitemos. Bueno, uno de los actores o de los factores externos que fomentan que nos endeudemos es la influencia de la cultura del consumo. Bueno, acá en Occidente sabemos que el consumo un poco mueve las economías del mundo. Que la gente compre a las empresas genera un crecimiento económico, un flujo de dinero dentro de la economía de un país que es fundamental para que justamente esta economía crezca, incluso esos países o cada país se desarrolle, ¿no? Como es su objetivo. Pero muchas veces esa cultura del consumo nos invita, a comprar cosas que están fuera de nuestro presupuesto, que quizás ni siquiera necesitamos. Y es más, nos hacen un poquito un juego mental de decir, bueno, quizás sí lo necesites, o date ese gustito. ¿Alguna vez te pasó esto de que estabas viendo algún artículo en Mercado Pago y solamente entraste a ver su precio, después saliste y la aplicación después te manda una notificación en el celu que dice, te quedaste a medias, date ese gustito, no te sientas culpable? Bueno, esto es un poquito la influencia de una cultura del consumo que hace que muchos consumidores se muevan, o sea, afecte su comportamiento, el comportamiento del consumidor para impulsarlo, casi para obligarlo a comprar, porque es lo que más les conviene a las empresas y a los gobiernos también. Otro punto, el 2, el aumento de la oferta del crédito. También seguramente esto lo viste en tu casilla de mail, me pasa a mí. Cuando vas a la parte de spam o correo no deseado, tenemos un montón de bancos ofreciéndonos tarjetas de crédito bonificadas al 100%, créditos personales y un montón de instrumentos de oferta de crédito, o incluso supermercados que nos dan su propia tarjeta de crédito para que nosotros gastemos. Bueno, ese aumento paulatino pero muy fuerte de las ofertas de gente o instituciones o empresas que nos quieren prestar plata nos pueden hacer tentar y decir, bueno, saco algo de dinero que no tengo, me lo ofrece este, entonces tomo de la tarjeta de este banco, tomo la tarjeta de este supermercado, tomo este préstamo personal. Y si eso no lo pensamos, bueno, nos puede llegar a situaciones muy, muy comprometidas en cuanto a nuestras finanzas personales. Así que qué importante es también tener en cuenta este otro factor externo que nos impulsa a poder endeudarnos. El tercero es el exceso de producción de bienes que deben ser vendidos. Esto es muy muy común. Hoy día estamos hablando de empresas que no logran vender debido a los niveles de inflación que tienen los productos de las economías del mundo, y ese exceso de producción tiene que ser vendido. ¿Cómo puede hacer alguien que tiene una empresa y que no está vendiendo su producto y que tiene mucho producto en stock porque obviamente nadie le compra o le compra mucha o muy poca gente, mejor dicho? Bueno, empiezan a lanzar ofertas, ¿no? Ofertas de acá, ofertas de allá, el 40, el 30%, el 20%, el 50% de rebaja. Y esas son cosas que nos pueden tentar a nosotros como consumidores a comprar, quizá en cantidades de cuotas chiquitas, pero que vamos a estar pagando mucho, mucho tiempo. Bueno, ese exceso de producción de bienes y servicios también podríamos incluir que tienen las economías del mundo, hacen que también nosotros nos endeudemos. Y el cuarto, que lo mencionamos hace un ratito, el papel del marketing que nos incita a endeudarnos, ¿no? Muchas veces el marketing, o siempre en realidad, tiene el objetivo de generar una respuesta, un comportamiento en aquel que ve algo. Sabemos que los publicistas utilizan muchas veces el sentido de la vista, aquello que muestran en sus publicidades para tentar a los consumidores a que puedan comprar sus productos. Bueno, también cositas a las que tenemos que estar muy muy atentos, porque muchas veces nos venden sus productos o sus servicios como la garantía de la felicidad, pero sabemos que no hay una real intención de que a nosotros nos vaya bien, sino que solamente compremos sus productos o sus servicios, que podamos contratar sus servicios. Así que no solamente el endeudamiento, en resumen, viene desde adentro, sino que hay un montón de factores externos que también nos buscan tentar, podríamos decir, ¿no? Para que nosotros no vayamos de tema.
Acá hay un estudio muy interesante que te traigo de Ariel Wilkes, es un investigador de CONICET que se puso a analizar las formas elementales en las que las familias argentinas se endeudan y él lo está clasificando en 3 etapas. Yo te las traigo acá para que vos puedas visualizar cómo es esto del endeudamiento, cómo una familia empieza a entrar en el mundo del endeudamiento, después en el paso 2 ya integran esa deuda como algo cotidiano, deudas que tienen todos los meses y ya tienen por descartado que tienen que destinar parte de sus ingresos a esas deudas, y cómo se va dando lo que se llama el proceso de sobreendeudamiento, que es un endeudamiento muy muy fuerte que compromete la capacidad de pago de la persona o de la familia, ¿no? La primera de las etapas que menciona Wilkes es la llegada al mundo de las finanzas. ¿Qué es esto? Es el momento donde los hogares empiezan a meterse en esto del mundo del crédito, de la deuda, y realizan esfuerzos para mantener ese endeudamiento dentro de parámetros razonables que ellos puedan pagar, ¿no? Que no pongan en equilibrio no pongan en riesgo, mejor dicho, su equilibrio presupuestario, como dice ahí, acá la filmina que te estoy mostrando. Bueno, sabemos que no es difícil hoy día acceder a una tarjeta de crédito y comprar un producto que no es tan caro, pero cuotificarlo, ¿no? Poder patear el consumo y dividirlo en pequeñas fracciones. Muchas veces eso es muy beneficioso porque nos permite acceder a cosas de un costo más alto que no podríamos cubrir con nuestro salario mensual, pero sabemos que si la cuota es fija y si ya tenemos más o menos un control presupuestario, podemos meternos a pagar esas cuotas y se nos facilita comprar eso que tanto necesitábamos, ¿no? Bueno, esta es una etapa que no implica riesgo, que implica que existe o tiene la preexistencia de cierto control sobre los números de la familia, por eso se dice que es la llegada al mundo de la finanza. El paso 2 es lo que Wilkie llama la integración de la deuda a la vida cotidiana, ¿no? Las deudas son incorporadas y se vuelven esenciales para la vida de las personas, o sea, ya no se está consumiendo, sacando a crédito solamente de forma ocasional, sino que ya se está haciendo todos los meses, porque esa familia o esa persona se acostumbró a un patrón de consumo que no está dispuesta a sacrificar, ¿no? Podríamos decir que viene por ese lado. Así que, tanto en el caso de los hogares que logran cierto endeudamiento, dentro de todo controlado, como el de aquellos que quizá pueden empezar a cubrir sus deudas de forma razonable si hubo un desequilibrio y volver como una normalidad. Bueno, sin duda la deuda, sin embargo, queda como fija, forma parte de esa dinámica familiar y se convierte en algo clave para sostener un estilo de vida al que la persona o esa familia se acostumbró. Así que este ya es una luz amarilla, ¿no? En el nivel de endeudamiento y en la etapa que plantea Wilkes. Y la tercera, que es la más complicada, la luz roja de este semáforo, es la profundización de la crisis de endeudamiento. O sea, son hogares que han tomado tal nivel de deuda que están en una situación sumamente crítica porque sus deudas sobrepasan por mucho a la capacidad de pago que les puede dar sus ingresos, sus sueldos, ¿no? Entonces no les pueden hacer frente y eso lleva a que la persona vaya nuevamente al mercado de crédito solamente para obtener un préstamo para pagar otro préstamo o la cuota de otro préstamo, ¿no? Entonces esto hace que la familia viva día a día, que los miembros del hogar no tengan ninguna planificación y que incluso haya algunos de estos miembros de la familia que tengan que trabajar más, incluso si la mujer no trabajaba, ahora sale a trabajar también, o alguno de los hijos. Bueno, puede generar mucha presión sobre nuestra vida, ¿no? Así que yo te pregunto, ¿en cuál de estas etapas, si te pusieras a pensar, está tu familia o estás vos, ¿no? Bueno, tratemos de siempre quedar en la luz verde, en la etapa 1. La etapa 2 ya es peligrosa. No tenemos que acostumbrarnos a un estilo de vida, a un nivel de ingreso que en realidad no tenemos, sino que tenemos que estar dispuestos a vivir en base a lo que tenemos, ¿no? Que eso no significa una etapa de quizá privaciones continuas, no, todo lo contrario. Es lo que se tiene, administrarlo de la mejor forma. No importa el cuánto se tiene, cuánta plata yo tengo, sino lo que yo tengo, cómo lo administro y cómo hago para en el futuro ahorrarlo, multiplicarlo con la inversión y así poder lograr de una forma más genuina y sin deudas esos objetivos que nos estamos planteando. Y un poco esta es la idea central de este curso, ¿no? De poder ir desde el endeudamiento al ahorro, ¿no? Algo mucho más sano. Tener una finanza personal es mucho más saludable. Así que agarra una hojita, analiza estas tres etapas
y pensar en cuál de los tres estoy. Si estás en la 3, bueno, es hora de hacer cambios importantes. Si estás en la 2, cuidado, mucho cuidado, estate dispuesto a poder sacrificar cierta oferta de crédito y cierto nivel de vida. Siempre mantenerte en el 1, en la luz verde, ¿no? Podemos pagar alguna cosita con tarjeta, sabemos que la podemos pagar todos los meses, pero no la sobrecarguemos, porque eso puede traernos muchos problemas, ¿no? Como venimos hablando recién. Bien, acá yo te traigo otra diapositiva hablando un poco, retomando los gastos impulsivos, para que vos veas todos los factores que entran dentro de los gastos impulsivos, ¿no? De hecho, hay investigadores que hablan de que el gasto impulsivo es un fenómeno que es más emocional que racional. Uno cuando hace un gasto impulsivo no termina pensando mucho en cuánto o si lo va a poder pagar o no, sino que porque lo quiere, porque lo necesita, porque lo desea, porque se siente mal y necesita comprar algo para sentirse mejor. Bueno, son gastos, como decíamos antes, que uno realiza sin pensar, que lo impulsan los deseos, las emociones, incluso las influencias externas, como leíamos hace un ratito acerca de cuál es el círculo del que nos rodeamos, ¿no? Y cómo puede estar influyendo en nuestras decisiones de endeudamiento, ¿no? Y acá hay un cuadro muy interesante que se titula Dimensiones básicas de la impulsividad de la compra. Y fíjate todos los elementos que detectan cuando una persona empieza a hacer un gasto o realiza un gasto impulsivo, ¿no? A veces, como dice ahí, la dimensión de espontaneidad no es que tiene una intención determinada o necesita realmente ese producto, sino solamente tiene un deseo espontáneo de actuar, de poner la plata y comprar eso que vio, ¿no? Una respuesta casi constante o instantánea, mejor dicho, a un estímulo. Y por ejemplo en el supermercado hay un montón de estímulos. Sabemos que muchos o en todos los supermercados en realidad, ciertos productos se ponen en una góndola que sea más visible, o incluso en los parlantes del supermercado vas a escuchar que hay ofertas, te ponen música para que vos estés cómodo y pases más tiempo ahí en la tienda comprando, incluso cosas que no necesitas. Todos trucos estudiados en base a la psicología humana para poder venderte más, para que vos compres más incluso sin necesidad, ¿no? Después hay una dimensión emocional, que es ese deseo espontáneo que queremos de actuar. Es un consumo casi por placer, porque nos gusta hacerlo, ni siquiera por necesidad. Tiene que ver más con los deseos y no tanto con las necesidades. Siempre decimos en nuestros cursos, en nuestros talleres, que es muy importante diferenciar estas dos cosas. Deseos, aquello que me gustaría tener pero no es esencial, y las reales necesidades, aquellas que yo realmente necesito para poder seguir viviendo. Si nosotros distinguimos en nuestras compras, en nuestras deudas, cuáles son las esenciales, cuáles son las necesarias, bueno, vamos a poder tomar mucho mejor la decisión de endeudarnos o no, comprando cierto bien y cierto servicio. También entran dimensiones psicológicas, ¿no? Cuando hay un desequilibrio psicológico, un conflicto, una lucha interna, un malestar, como hablábamos hace un rato, cuando nos falta este autocontrol, esta reacción quizás casi como incontrolada, ¿no? Nosotros vamos, lo compramos y ya está, nos sentimos mejor ya con tener ese bien. Así que son muchos los factores que entran. Acá te lo traigo a modo de anécdota para que veas que incluso hay estudios acerca de los gastos impulsivos, ¿no? Porque van de la mano con la psicología humana. Así que muchas veces nuestras decisiones de endeudamiento, en qué nos vamos a endeudar, no solamente influyen en el panorama económico, que es muy difícil como sabemos, sino también por ciertos factores psicológicos que hacen que no tomemos las mejores decisiones, ¿no? Pero todo esto que yo te traigo es para que vos visibilices qué hay detrás de contraer una deuda, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿Cómo podemos evitar los gastos impulsivos? Bueno, acá yo te traigo algunos tips, algunos truquitos para que vos tengas en cuenta, y a medida que vos los vayas viendo te voy a invitar a que puedas analizarlos detenidamente, a ver si estás haciendo algunos de estos, cuál podrías mejorar, cuál podrías empezar a implementar poquito a poco. Bueno, todos estos pasitos, aunque sean pequeños, que vos puedas dar, yo te aseguro que te van a ayudar a poder controlar tus deudas. El primero de ellos es establecer un presupuesto. Un presupuesto que nosotros definimos bien en base a cuánto nos va a ingresar en el mes y cuánto vamos a gastar es una de las mejores formas para evitar gastos impulsivos. Porque muchas veces, seguramente esto lo podés comprender bien. El gasto impulsivo viene por una falta de planificación. Uno llegó al supermercado sin una listita de compras, lo primero que vio que le gustó
sumado a que se siente quizá un poquito mal, un poco angustiado, o tiene una influencia de un entorno que siempre lleva a hablar de lo que tengo, de que yo tengo lo último, que quiero comprar esto, que me compré una casa, que me compré un auto, que me compré este aparato electrónico, lo que sea, bueno, uno termina comprando. Así que qué importante es establecer de antemano qué vamos a gastar o en qué y no desviarnos de eso. Relacionado con esto, el punto 2, planificar las compras. Como te decía recién, una listita antes de ir al supermercado, investigar precios, esperar buenas rebajas para no gastar de más en algunos artículos esenciales y pensar, tomarnos un momento en pensar si realmente necesitamos eso que estamos comprando, nos puede ayudar a evitar estos gastos impulsivos, ¿no? Hablamos también de las influencias externas, la publicidad, la presión social, demás factores que hacen que cuando uno se sobreexpone a ese ambiente, a los anuncios publicitarios, a los consejos de quizá alguien que tengamos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, nos dejamos llevar quizá por nuestros amigos, por nuestra familia, hace que uno termine haciendo este gasto impulsivo e incluso llegue a endeudarse. Practicar el autocontrol es el número 4, ¿no? ¿Es difícil decirse no a sí mismo? Sí, es difícil, no te lo voy a negar. Pero si nosotros de a poquito empezamos a establecer reglas personales y nos damos una pequeña recompensa por haberlas cumplido o por haber aguantado y no haber gastado, puede ser un buen primer paso para evitar gastos impulsivos, ¿no? Por ejemplo, mucha bibliografía recomienda que esperemos cierta cantidad de tiempo, quizá un día o dos, antes de tomar la decisión final de comprar o no un artículo que quizá necesitemos en mayor o menor grado. Cuando nosotros logramos que este tiempo pase e hizo que nosotros reflexionáramos de una forma más realista, que eso en realidad no lo necesitábamos y no lo compramos, ahorramos, ¿no? Y esto también es digno de alguna recompensa. Así que puedes darte alguna recompensa por haber evitado un gasto grande que quizá no necesitabas o poder haber visibilizado que eso que ibas a hacer era un gasto impulsivo. Bueno, entonces yo te animo a que te des ese premio, un premio chiquito, quizá una golosina, una cenita. Obviamente, cuando yo te planteo en este curso de las deudas al ahorro, no estoy diciendo que uno tiene que ser un avaro, un rata, mejor dicho, extremo, sino que tiene que disfrutar de lo que tiene, de los ingresos, del esfuerzo de su trabajo, pero de una forma responsable. Sobre todo si uno tiene, o si vos tenés, un nivel de endeudamiento muy grande, ¿no? Así que hay que cuidar mucho eso, al menos hasta mejorar la situación y después uno puede retomar un poco su nivel de consumo que tenía cuando estaba muy endeudado. Y el punto 5 es utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Cuántas aplicaciones existen hoy? Herramientas en internet, seguimientos de gastos, objetivos y un montón de cosas que nos ayudan un montón. Está bueno usar estas aplicaciones para poder establecer un objetivo determinado de ahorro o incluso bloquear algunas compras impulsivas. Existen muchas aplicaciones. Yo acá, por ejemplo, te traigo Monify, que es una aplicación que yo utilizo personalmente para registrar todos mis gastos que hago alrededor del mes, o a lo largo del mes, mejor dicho, y así poder llevar un control, ¿no? Es importante que nosotros tengamos al manejar nuestros presupuestos una sensación de control para nosotros saber que no vamos a estar desesperanzados cuando la plata se nos va como agua, ¿no? Cuando no identificamos los gastos se complica mucho. Y no identificar los gastos significa que estos no se controlan y no controlarlos nos puede llevar a que en cierto momento del mes ya nos quedemos sin plata y recurramos a la tarjeta de crédito, al endeudamiento para pagar cosas básicas, ¿no? Que es lo que yo te estoy invitando a que puedas evitar para poder mejorar tu condición financiera, obviamente. Esta diapositiva es muy interesante, te traigo acá para que veas la importancia de planificar. Cuando uno no planifica, genera endeudamiento, ¿no? Y en general uno comete 3 tipos de errores muy comunes, que acá yo te voy a estar citando. El primero de ellos es llevar la cuenta mentalmente. ¿Qué significa llevar la cuenta mentalmente? Viste que a veces cuando estamos en un día ocupado y bueno, salimos del trabajo, nos vamos a hacer la comprita de verdulería o quizá en el súper
Es tanta la información que tenemos en nuestra cabeza que cuando llegamos cansados a casa ya nos olvidamos de cuánto gastamos, ¿no? Bueno, a veces quizá podamos confiarnos en nuestra propia memoria, pero la realidad es que pasan tantas cosas al día que es muy difícil incluso acordarse un número de celular, ¿no? ¿Quién se acuerda el número de celular de su compañero? Así que no nos confiemos en nuestra memoria. Si llevamos la cuenta mentalmente, obviamente puede hacer que nos olvidemos cuánto gastamos. Y si queremos llevar una planificación, un control de gastos razonables, siempre es mejor tener en cuenta que la mente no es nuestra mejor amiga. Nuestra memoria a veces nos juega malas pasadas y cuando nos queremos acordar de anotar algún gasto, nos olvidamos cuánto era el monto y evitamos controlarlo de la mejor manera, ¿no? El punto 2 es una falta de control en la cantidad y el concepto en el que gastamos, ¿no? Sabemos que muchos quizás guardan sus tickets de compra para después al final de mes poder hacer la suma de todo lo que han gastado, pero sabemos que muchos negocios, comercios que encontramos sobre todo en la calle no nos dan tickets, ¿no? Así que esta manera de llevar el control es insuficiente y puede hacer que no veamos con claridad realmente el nivel de gasto que estamos teniendo durante el mes. Así que es importante que nosotros podamos llevar un control con una aplicación, con una libretita, con una lapicera, después pasarlo a un Excel o alguna planilla online para poder llevar un control estricto de nuestros gastos, ¿no? Esto es muy necesario sobre todo cuando pasamos por situaciones que estamos muy endeudados y no sabemos dónde se nos está yendo la plata, ¿no? Así que qué importante es poder mantener el control en la cantidad y el concepto, ¿no? Siempre clasificarlo. Poder detallar en qué gastamos, ¿no? Eso que acabamos de gastar. Y por otro lado, el tercer punto es no tener conciencia de los gastos reales, ni los límites que tenemos al gasto. Bueno, a veces nos podemos sorprender cuando nos damos cuenta que gastaste mucho más de lo ingresado, sobre todo cuando tenés a tu mano las herramientas de la tarjeta de crédito que nos dan la posibilidad de gastar cuando quizás ya no tenemos más dinero líquido en nuestra cuenta bancaria, en nuestra cuenta corriente, nuestra caja de ahorro. Así que ser ordenados, saber cuándo estamos gastando realmente y ponernos un tope de gastos nos va a ayudar a evitar este endeudamiento que puede ser infernal, puede ser fatal para nuestras finanzas personales. Así que estos 3 puntos que yo te traigo acá están vinculados a la planificación. ¿Cuesta? Sí, cuesta bastante. Pero sin embargo es un esfuerzo bien hecho, es una buena inversión. Sentarse, poder pensar, tomarse 10-15 minutos, anotar lo que uno ha gastado. Bajarse una aplicación es rapidísimo. Uno gasta, paga, le ingresa el gasto a la aplicación y listo. A fin de mes uno puede ir viendo cuánto es lo que gastó realmente, ¿no? Todo hace a la planificación. Y una buena planificación nos evita el endeudamiento. Sobre todo si tenemos un nivel de gasto muy alto, bueno, qué importante es que tengamos bajo control todas nuestras cuentas para poder, primeramente como objetivo principal, reducir y eliminar nuestras deudas. Y después ir hacia el ahorro, ¿no? Que es a lo que va un poquito este curso y estos contenidos que estamos viendo. ¿Cómo evitamos errores que se asocian a la falta de presupuesto? Bueno, estábamos diciéndolo recién, pero acá yo te traigo un resumen, ¿no? Importante llevar un registro de nuestros gastos día a día, ¿no? Utilizar, como te decía recién, una aplicación como Monify, una libreta, una lapicera, un Excel, lo que sea. Porque cuando nosotros tenemos por escritos nuestros gastos, eso mejora la posibilidad de que nosotros podamos ver cuáles están de más, eliminarlo y generar un ahorro que nos permita cubrir esas deudas que nos están ahogando financieramente y liberar nuestro potencial financiero, como yo te vengo diciendo desde el principio de la clase, para poder alcanzar una salud financiera muy buena, ¿no? Salir de una situación pésima a una situación mejor. Punto 2. Administrar el dinero. ¿Sabes realmente cuánto ganas? ¿Sabes cuánto gana quizá tu pareja o los miembros de tu familia? Si no conocemos esto, no tenemos la base principal sobre la que hacer nuestro presupuesto. Si no sabemos cuánto ganamos realmente y empezamos el mes, nos ponemos a gastar, nunca nos dimos cuenta cuál era nuestro tope, nuestro límite, y eso nos lleva, obviamente, nuevamente a endeudarnos, ¿no? Y el tercero, no caer en las tentaciones. Esta frase me gusta mucho. Una oferta no es una oferta a menos que sea lo que realmente se necesita, ¿no? O sea, eso que están poniendo en promoción, que parece irresistible, ¿es realmente necesario? Si no lo es, no es una oferta. Es algo que
hicieron para que vos compres algo que vos no estabas necesitando y que empeora tu situación financiera. Así que tenés muy en cuenta esto. Cuando compramos, como decíamos recién, analicémoslo, mejor dicho, no solamente una, sino varias veces. Porque si esa oferta nos sirve de muy poco, realmente no hay ningún tipo de ahorro. Lo importante acá es planificar nuestras compras. Sabemos que obviamente toda planificación conlleva un margen de error, así que nunca vamos a estar siempre haciéndolo o llevando adelante ese plan al pie de la letra, pero nos da una sensación de control, de planificación que mejora muchísimo nuestra gestión presupuestaria. Y acá, para ya ir cerrando la clase, voy a hablarte de las emergencias financieras, que también son factores que nos endeudan, ¿no? Tenemos que tener algo muy presente. En algún momento de nuestra vida vamos a afrontar algún momento de emergencia, una crisis de salud, algo que se haya roto y que es muy caro como para pagar con nuestros ingresos mensuales. Bueno, esto va a pasar, no hay duda, ¿no? Todos afrontamos este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque una emergencia financiera, si nos agarra sin dinero, sin plata, va a hacer que vayamos a buscar préstamos y nos cobran tasas exorbitantes. Y eso nos puede endeudar casi de por vida. No solamente a nosotros, a nuestra familia. Y vamos a estar muchos años pagando deudas para, bueno, cubrir una emergencia que no quedó otra que cubrir, pero que se pudo haber manejado o gestionado de una mejor manera. Por eso, si nosotros no tenemos los ahorros suficientes porque estamos muy endeudados, para hacer frente a estas emergencias pueden hacer que tomemos decisiones muy costosas, como yo te pongo ahí, ¿no? Sobre todo a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo y que recomiendo siempre en mis cursos, mis talleres? Ahorremos para un fondo de tranquilidad, ¿no? ¿Qué es el fondo de tranquilidad? Es un ahorro que nosotros tenemos que solo usamos para esas situaciones de emergencia, que nos da un colchón, un amortiguador para poder afrontar esas situaciones críticas que pueden requerir mucho dinero sin estresar mucho nuestros ingresos mensuales, ¿no? Los que recibimos mes a mes. O incluso contratar seguros, los seguros contra incendio, contra lo que pueda ocurrirle a un auto, algún siniestro vial, o sobre nuestros bienes que tenemos, pueden hacer que evitemos usar nuestro propio dinero para poder reponer eso que se ha roto, eso que nos han robado, lo que sea, ¿no? Por eso también los seguros son algo que vos tenés que tener muy en cuenta. Yo te invito a que puedas sentarte, investigar un poquito de qué tipos de seguro hay, cuánto te cubren, qué es una póliza de seguros, cuánto tendrías que pagar. Bueno, hay seguros muy accesibles que pueden evitar que, bueno, nos sigamos endeudando, ¿no? Así que te lo recomiendo también en este punto. ¿Por qué? Porque lo asegurable, como yo te pongo acá, nos ahorrará muchos gastos mayores, no solo ahora, sino también en el futuro. Así que qué importante es que tengas esto en cuenta. Así que bueno, acá terminamos esta primera clase de endeudamiento. Vimos un poquito las causas, vimos algunos factores psicológicos, pero vamos a andar un poquito mejor en lo que es la psicología y el impacto emocional en la clase 2. Pero antes de terminar, te traigo esto, que es un test, podríamos decirle, de personalidad financiera, ¿no? Esto lo muestra la página de Bolsas y Mercados Argentinos, que es un mercado financiero que se dedica no solamente, bueno, a intercambiar compra y venta o hacer posible la compra y venta de activos financieros, sino también a educar en finanzas personales, y tiene realmente cursos muy recomendables. Yo te recomiendo busques en YouTube, como yo te puse ahí, podés googlear en YouTube Bimeduca, vas a encontrar muchas cosas muy interesantes. Es el conjunto, la personalidad financiera, de hábitos, motivaciones, de nuestras creencias respecto al manejo de nuestros ingresos, nuestros gastos, las inversiones, cómo organizamos la plata, cómo ahorramos y nuestras emociones también, ¿no? Por eso acá yo te traigo las clasificaciones de las personalidades financieras. Y acá también yo te invito a que pauses un ratito el video, lo leas con tranquilidad y puedas identificar qué tipo de personalidad financiera tenés. ¿Consumista o gastadora? ¿Impulsiva o compradora? ¿Cautelosa, ahorradora? ¿Organizada? ¿Temerosa o buena administradora? ¿Por qué es importante vos tener muy en claro qué personalidad financiera tenés? Porque te va a ayudar a visibilizar y a entender que vos podés progresar hacia una
personalidad mucho más organizada, ¿no? Como vemos, implica un control detallado de nuestros gastos, entender la importancia del ahorro, que es un poquito a lo que va este curso también, del fondo de tranquilidad o de emergencia, como recién hablábamos. Pero importante es que vos identifiques cómo consumís, cómo gastás y cómo eso te puede llevar al endeudamiento para visibilizar el problema, que esa es la cuestión, y poder ir hacia mentalidades mucho más sanas de ahorro, de inversión y demás conceptos que hacen a nuestra salud financiera. Así que bueno, me despido. Esta clase realmente ha sido muy interesante, espero que te haya gustado. Como te dije al principio, podés contactarme, podés escribirme por cualquier duda que tengas, pero principalmente te invito a que analices todo lo que estuvimos viendo, que repases las filminas, queda el video acá a disposición tuyo, para que lo veas cuando vos puedas, cuando vos quieras, que lo repases las veces que quieras, pero es una primera clase para despertar el apetito, la curiosidad sobre tu propia personalidad financiera y cómo estás en cuanto a deudas, cuáles son tus patrones de consumo, como recién comentábamos, y utilizar eso para visibilizar algún problema que pueda haber, como primer paso fundamental para poder mejorar tus finanzas personales y, como es el título de este curso, ir desde el endeudamiento hacia el ahorro. Esa es mi intención, poder ayudarte, poder capacitarte, poder enseñarte y ayudarte a mejorar. Nos vemos en la próxima clase, la clase 2, donde también vamos a ver contenidos muy interesantes. Espero que esta te haya gustado y espero que también podamos vernos en la clase número 2. Te mando un saludo y nos vemos la próxima semana. Gracias.